Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. Donald Trump no reconoce ninguna derrota y se muestra satisfecho con los resultados en las elecciones de mitad de mandato. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia 2 iniciativas legislativas para aclarar el impuesto sobre las hipotecas, sobre el que dictaminó el Tribunal Supremo. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, niega que vaya a dimitir como líder de la CSU, como indica la prensa. Boca y River cuentan los días para disputar la final de la Copa Libertadores con una rivalidad histórica. El año que viene se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Visitamos su casa natal al final de este informativo. Una jornada agridulce para los demócratas. Por un lado, ganan la Cámara de Representantes, pero no consiguen conquistar el Senado. Para Trump, no obstante, los resultados han sido positivos y no se ve derrotado en ningún aspecto. Donald Trump resta importancia a la pérdida de la Cámara de Representantes y presume de un resultado histórico en el Senado. No solo no reconoce ningún tipo de derrota en los comicios de medio mandato, sino que ha expresado su esperanza de poder trabajar con los demócratas. Los candidatos a los que yo he apoyado lograron anoche un tremendo éxito. Ahora tenemos un camino mucho más fácil porque los demócratas vendrán a nosotros con un plan de infraestructuras y de atención médica y nosotros negociaremos. Y eso probablemente será políticamente favorable para mí. Casi lo estoy viendo, porque yo soy mejor que ellos en ese juego. Se jactó Trump con un órdago a todo. La diversidad ha sido una de las ganadoras indiscutibles de la jornada electoral. Jamás se habían presentado tantas mujeres al Congreso. Las urnas han vuelto a reflejar la profunda polarización en el país, lo que sienta las bases para unas presidenciales muy competitivas en 2 años. Suele pasar que las cámaras oscilan de un partido a otro en las elecciones de medio mandato, pero lo que es inusual es que todos están listos a disputarse las presidenciales de 2020. Existen investigaciones que demuestran que si hay más del 20% de mujeres entre los votantes, entonces surgen políticas diferentes. Así que espero que veamos políticas favorables para las mujeres y también para los inmigrantes. En cuanto a política exterior, Trump ha avanzado que prevé un nuevo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un a principios del año que viene y que seguirá con la construcción del muro en la frontera con México. Si algo nos ha traído esta elección de mitad de mandato han sido victorias que hacen del Congreso un lugar más diverso en raza y sexo. Los latinos han tenido un papel protagonista en estos comicios y entre ellos una mujer sobresale. De camarera a congresista, hablamos del fenómeno Ocasio. Mujer de origen latino, nacida en el Bronx, que con solo 29 años se ha hecho con el Distrito 14 de Nueva York y se ha convertido en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. De madre puertorriqueña y padre estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez es la esperanza del ala izquierda del Partido Demócrata. Lo que estamos defendiendo es lo correcto y nunca nos avergonzaremos por luchar por lo que está bien. Ocasio reivindica la etiqueta socialista y apuesta por la justicia económica, social y racial. Sobre la administración Trump, opina que representa la mayor amenaza y retroceso a los derechos de las mujeres que hemos visto en décadas. Durante la campaña se comprometió a 2 cosas: rechazar toda financiación de los grandes donantes demócratas y dar prioridad a las clases medias. Entre sus promesas, cobertura sanitaria universal, universidades públicas gratuitas y viviendas asequibles. Ocasio ha estado arropada por el senador por Vermont, Bernie Sanders, en cuya campaña presidencial en 2016 colaboró. Su fulgurante ascensión la ha convertido en objetivo de ataques de los republicanos e incluso a algunos de sus correligionarios les cuesta digerir su éxito. Tras esta noche electoral, uno de los lugares que se encuentra a la expectativa es sin duda Bruselas. Desde nuestra redacción allí, Ana Lázaro nos da más detalles.
Vamos a analizar ahora las elecciones estadounidenses en clave europea. Y para ello tenemos con nosotros a Carlota García Encina, del Real Instituto Elcano. Empecemos por la tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. En estos momentos parece que hay una tregua, pero sigue planeando la amenaza de nuevos aranceles sobre los automóviles. ¿El resultado de estas elecciones va a hacer que las negociaciones sean más fáciles o más difíciles? Yo creo que lamentablemente unas elecciones de medio término suelen tener poca repercusión en la Casa Blanca, en posibles cambios en cómo llevan a cabo las políticas, así que yo creo que hay pocas posibilidades. De todas formas, el hecho de que la Cámara Baja esté ahora en manos de los demócratas puede abrir una ventana de optimismo. Los demócratas pueden tratar de empujar en cuestiones como el comercio, en cuestiones como la OTAN o otros temas de política exterior o cambio climático, en la que son más afines a los europeos. Precisamente si hablamos de estos otros contenciosos que mencionaba, como el cambio climático o como las sanciones con Irán, ¿el Congreso tiene un peso específico en estas cuestiones? El Congreso de Estados Unidos, según el artículo 1 de la Constitución, tiene competencias en materia de política exterior. Puede regular el comercio, tiene que aprobar los tratados, aprueba también a los diplomáticos, puede iniciar muchas investigaciones sobre temas de política exterior, sobre temas de seguridad nacional. Lo que es cierto es que desde el 11S, sobre todo, ha habido una abdicación del poder del Congreso en materia de política exterior en favor de los presidentes. Y eso es lo que hemos visto. Se puede pensar que precisamente Trump es una oportunidad para que en el Congreso y en este caso desde la Cámara Baja los demócratas quieran recuperar ese poder en materia de política exterior que según la Constitución sí que tienen. Hasta ahora la Unión Europea ha conseguido hablar con una sola voz frente a las polémicas que ha generado el presidente Donald Trump. Pero vamos cara a unas elecciones en el Parlamento Europeo y podría ser que las fuerzas populistas aumentaran. ¿Cree usted que el presidente Donald Trump podría tratar de aprovechar esta situación a su favor? Yo creo que nadie va a impedir que Donald Trump siga siendo irreverente, siga usando sus twitters y siga aprovechándose de cualquier elemento que pueda debilitar a un competidor como es Europa. Entonces, por supuesto, yo creo que eso no es absolutamente descartable. En España, tras el drama de la sentencia de las hipotecas, el presidente del Gobierno ha reaccionado con 2 decretos ley con los que pretende aclarar el problema. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reacciona a la sentencia del Supremo sobre las hipotecas. Llevará al Congreso 2 decretos ley que en primer lugar obligarán a los bancos a pagar el impuesto de los préstamos inmobiliarios y que éste no recaiga en los clientes. Sánchez ha criticado al alto tribunal, que queda muy desprestigiado tras la accidentada deliberación. El pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados. Bueno, es que yo creo que en este caso en concreto el propio Tribunal Supremo es el que se ha enzarzado él mismo en un asunto que es el que ha causado el desprestigio. Esto no lo puede achacar, a diferencia de otros casos que se habla del desprestigio porque desde fuera tal, aquí en concreto el desprestigio se lo han labrado los propios magistrados del Tribunal Supremo. Bueno, para ser más concretos, el presidente del Tribunal Supremo y el presidente de la Sala. Dentro de la recuperación del prestigio de la justicia y del Tribunal Supremo, pues nosotros creo que se ha de saldar con estas divisiones, la del presidente del Consejo y la del presidente de la Sala, que son quienes han provocado este daño a la justicia. Además, el jefe del Ejecutivo presentará a la Cámara la creación de un organismo independiente que medie en los conflictos entre clientes y bancos. Sánchez espera contar con apoyo suficiente para aprobar sus medidas. No va a dimitir como ministro, pero el enemigo íntimo de Merkel, sobre todo en el tema migratorio, Horst Seehofer, podría seguir los pasos de la canciller y dejar el liderazgo de la CSU tras los malos resultados en las pasadas regionales. Controversia en Alemania en torno a la figura de Horst Seehofer. El líder de la CSU bávara, el partido hermano de la CDU de Angela Merkel, ha negado que fuera a dimitir de su cargo en la formación. El semanario Die Zeit había publicado que la decisión de la canciller de abandonar la formación había influido para que Seehofer siguiera sus pasos, según fuentes cercanas al mandatario. Lo que no está en duda, según la publicación, es su permanencia como ministro de Interior. El mismo ha calificado la información de maniobra de distracción.
La noticia afecta a uno de los políticos más críticos con Merkel, un azote contra la generosa política migratoria de la canciller. Pero los malos resultados en las elecciones bávaras, donde la CSU perdió la mayoría absoluta que mantenía desde hacía casi 6 décadas, dejó tocado a su líder y hubo quien dudaba de que pudiera seguir al frente. Seehofer, en cualquier caso, ha anunciado que dará una rueda de prensa el 12 de noviembre para hablar tanto de los pasados comicios como de su futuro. El enfrentamiento armado en Camerún da una tregua con la liberación de los niños secuestrados, pero el conflicto está lejos de quedar solucionado. Liberados los 79 niños secuestrados en Camerún. La ministra de Comunicación camerunesa informó a la agencia France Press que los jóvenes retenidos en una escuela protestante en la zona anglófona del país han sido puestos en libertad. Sin embargo, por el momento, el director del centro educativo y al menos un docente continúan secuestrados según medios locales. Se desconocen las condiciones de la liberación, que se produce horas después de la toma de poder del presidente de Camerún, Paul Biya. Se trata del primer secuestro de este tipo en el país africano, que vive una crisis sociopolítica desde 2016, convertida en conflicto armado desde el año pasado. En deportes, quedan 3 días para la final soñada en Argentina en la Copa Libertadores. Un River Boca que ya calienta motores en las aficiones y plantillas de ambos clubes. Por primera vez en la historia, el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate traspasa fronteras. Ambos equipos disputarán este sábado la ida de la final de la Copa Libertadores, un partido catalogado como asunto nacional en Argentina. Bueno, ahora trato de vivirla como una final del mundo, como pensar todo el tiempo en el partido para que no se me escapen los detalles y bueno, la verdad que la respuesta es que disfruto muy poco. River parte como favorito, campeones de la Libertadores en 2015 y de la Supercopa Argentina este mismo año. Los millonarios ya ganaron a Boca esta temporada en la Bombonera por 2-0. Un momento muy lindo que hay que tomarlo de la mejor manera, dar lo mejor porque esta es una instancia final que para cada uno de nosotros vamos a quedar en la historia de esta institución. River Plate no podrá contar con su entrenador Marcelo Gallardo. El técnico sancionado no puede ni siquiera entrar en el estadio. La Fórmula 1 se expande por Asia. Vietnam se unirá a Singapur, Japón y China como sede de un circuito de la competición. De momento es tan solo un proyecto. Vietnam se añade a la lista de paradas obligatorias en el Mundial de Fórmula 1 de cara a la temporada 2020. Así lo ha anunciado este martes su presidente Chase Carey, en lo que será un intento de expandir la Fórmula 1 en Asia. Hanoi será una magnífica incorporación a las 21 carreras planeadas para 2020. Nos hemos puesto como objetivo celebrar un gran premio de Fórmula 1 en las que nosotros creemos que son las ciudades más vibrantes del mundo. El circuito, que aún no está construido, será gestionado por Vingroup, el conglomerado privado más grande del país. Vietnam se añade así a Japón, China y Singapur en el periplo asiático de la Fórmula 1. Inventor y artista multidisciplinar, Leonardo da Vinci es una figura que fascina 500 años después de su muerte. Con motivo de este aniversario, que se producirá el año que viene, una visita a su casa natal es una joya para sus admiradores. El año que viene se cumplen 500 años de la muerte de uno de los grandes genios de todos los tiempos. Pintor, inventor, ingeniero, Leonardo da Vinci abarcó una cantidad de ámbitos a la altura de muy pocos. Su último cuadro subastado, Salvator Mundi, alcanzó la cifra de algo más de 380 millones de euros hace ahora un año. Fue en esta casa de Vinci, una localidad próxima a Florencia, donde nació en 1452, hijo de un notario y de una campesina. Su curiosidad por lo que le rodeaba se inició cuando era solo un niño. Con 14 años fue aprendiz de Andrea Lezione, conocido como Verrocchio, y pronto fue admirado en Italia como pintor. Sus últimos días los pasaría en Francia, en el castillo de Clos-Doucet. Francisco I, con solo 21 años, le hizo llamar a su corte. Para el rey Francisco I fue un formidable desafío porque trae a la corte un espíritu muy bello, un espíritu que está dotado de un extraordinario poder creativo. En este castillo Leonardo imagina aviones y máquinas de guerra en una época en la que eran suposiciones impensables.
y lo detalla todo en un cuaderno secreto. Lo que realmente vemos es esta escritura muy regular de Leonardo, de derecha a izquierda. Leonardo es zurdo, es una escritura invertida sin duda para proteger sus secretos. Pero su verdadera pasión era la pintura. En Francia quiso acabar la que sería su última e inacabada obra maestra, La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, un proyecto que había empezado 20 años antes. Realmente hay que ver esta pintura como un testamento que Leonardo lega a la humanidad. Reúne todos sus estudios científicos y su visión poética del mundo. En 1519, Leonardo da Vinci muere en el castillo de Clouset. Sigue siendo el artista y científico que intentó comprender todas las dimensiones del mundo. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjenos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.